En julio del año pasado, cuando salió la película de Spider-Man Homecoming, algo que vemos en los primeros minutos de la película causó algo de controversia, y fue un simple letrero. Si recuerdan, la película inicia después de los eventos de Avengers. Adrian Toomes, que luego se convertiría en The Vulture, ayuda a recoger escombros de la batalla de Nueva York, y parte de esos escombros resulta ser tecnología alienígena que luego utiliza para sus armas avanzadas. Y luego hay un salto temporal en la película, y dice 8 años después. De hecho, hice un video sobre esto de cómo contradice la línea temporal del universo cinematográfico de Marvel hasta ese momento, cuyo enlace dejo en la esquina, pero ya con el tiempo simplemente lo vi como un error que pudieran corregir, algo que no hicieron para el DVD y Blu-ray. Pero aún así, había quienes pensaban que esa línea temporal tenía sentido. Marvel gasta mucho dinero en estas películas para tener ese tipo de errores. Pero ahora, en una entrevista que le hicieron a uno de los dos directores de la película de Infinity War, Joe Russo admitió que eso fue un error. El entrevistador le hizo una serie de preguntas de trivia para ver si conocía muy bien el universo cinematográfico de Marvel. Y una pregunta fue de cuántos años fue el salto temporal que vemos en Spider-Man Homecoming. Y esto fue lo que contestó. Fueron 8 años, creo. Unos 8 años muy incorrectos. Y ya, esto fue lo único que dijo, pero fue la primera vez que alguien de Marvel admitió que había un error en esto. Y vaya, Joe Russo no es un vocero de Marvel y esto no es oficial, pero para que Joe Russo lo diga de esa manera da a entender que en Marvel se sabe sobre este error. Por esto creo que lo más fácil es dejar de lado estas teorías de que Doctor Strange alteró la línea temporal de Marvel de alguna forma y simplemente hubo un error en Spider-Man Homecoming. En lugar de 8 años debió de haber dicho 5 años, pues todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, desde Avengers hasta Infinity War, ocurren en el año en que fueron estrenadas. La única excepción de esta regla es Guardianes de la Galaxia 2. Pues en la línea temporal esa película ocurre solo unos meses después de la primera película. Ahora, las 5 películas que ocurren antes de la película de Avengers, salvo la mayoría de Capitán América, ocurren entre el 2010 y el 2011, aunque esos años no corresponden a los años en que fueron estrenadas estas películas, pues Iron Man y Hulk salieron en el 2008. Quizá ya los confundí de más, pero lo importante de todo esto es que la línea temporal de Marvel ahora ya tiene sentido de nuevo. Y al final de cuentas creo que eso es lo de menos. Y de hecho esto es algo que ocurre con frecuencia en los cómics. Desde el primer tomo de Los Cuatro Fantásticos en noviembre de 1961 han pasado casi 60 años, pero obviamente la línea temporal de los cómics avanza a un ritmo más lento que la línea temporal del mundo real. Si fuera así, Reed Richards ya tendría como 90 años. Entonces, en realidad, desde 1961 hasta el 2010 ocurren 13 años dentro del universo de Marvel. Así en una conversión, cada 4 años solo es un año para el tiempo Marvel. Y a pesar de esto, ocurre con frecuencia que en los cómics citen el año en que fue publicado, ya sea a través de un diálogo, un calendario o un presidente que luego salga en los cómics. Pero esta es una cuestión que muchos ya ignoran. Por eso, si también ocurren contradicciones en el universo cinematográfico, quizá no es lo deseable porque podrían dejarlo preciso, pero no es un gran problema en realidad. Espero no haberlos mareado mucho ni aburrido con estas conversiones y explicaciones, pero se me hizo un tema curioso que les quería compartir. Y ustedes díganme, ¿qué opinan de todo esto? ¿Se les hizo extraño cuando vieron esa leyenda que decía 8 años después en Spider-Man Homecoming? ¿O no le prestan mucha atención a ese tipo de detalles? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Los enlaces están en la descripción. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel, y si les gustó este video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse si no lo han hecho. Y pues eso fue todo. Entonces, chao.